Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde se encuentren. Reciban los saludos cordiales de Marco Iacobelli, que está transmitiendo a través de los estudios A de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, a través de 33 HF Estéreo Digital, la radio que te enamora, la radio de tu ciudad. En directo desde la ciudad de Valencia, el espacio Cita con la Orden, con el ilustrísimo Juan Benito Rodríguez Manzanares. Cambalache tiene el agrado de presentarles a Juan Benito Rodríguez Manzanares en el espacio Cita con la Orden. Una participación especial junto a Juan Benito Rodríguez Manzanares. Cambalache presenta el espacio Cita con la Orden. Y le damos las buenas tardes, las buenas noches, dependiendo del sitio que nos estén escuchando, al ilustrísimo Juan Benito Rodríguez Manzanares desde la ciudad de Valencia. Un fuerte abrazo, Juan, bienvenido. Hola Marco, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo para ti también y un fuerte abrazo para todos nuestros radioyentes. Aquí en Valencia, en España, tenemos ahora ya el principio del invierno y estamos empezando a sacar ya del armario la ropita de abrigo, las chaquetas, los abrigos, las bufandas. Empieza a hacer un poquito de frío. Pero antes de comentar más cosas, quisiera, como hago siempre, evidentemente, dar las gracias a todos nuestros radioyentes por estar aquí escuchándonos y además saludar a Olvin Pacheco, Quique Fernández, Roberto Rizo, Sabrina Sirone, Ramónica y no me olvido de los chicos del chiringuito argentino Franco y Giovanna. Para todos, muy buenas noches y empezamos cuando quieras, Marco. Te saluda Febe, de acá desde el Estado de México. Dice que ya está pronunciando el segundo concurso JBeando en Estados Unidos, en la radio, así que te manda muchos abrazos y gracias por estar aquí con nosotros. Sí, ya la semana pasada dije, bueno, anuncié que se iniciaba el segundo concurso JBeando USA. Febe está haciendo una promoción constante, según cuenta Marta María, que es quien ha organizado el concurso JBeando, en esta segunda edición también, claro. Y está haciendo Febe una gran promoción, anunciándolo, no sé si es diariamente o cada semana, o no sé exactamente cómo, pero está haciendo una gran promoción. Y bueno, pues a todo el mundo que quiera participar, pues ya sabe que puede enviar sus poemas a la dirección de Marta María. Y los premios son muy jugosos. De hecho, el primer premio es una estancia de 3 días en Miami Beach, y eso, pues bueno, es para tenerlo en cuenta. Y quien quiera participar, pues ya sabe, a participar con todos los poemas en cualquier variante de rima JB que desee. Con respecto a Febe, me dejaba lo mejor, que un abrazo y un beso para Febe y que siga como va hasta ahora, que realmente está haciendo una gran labor también cultural dentro de su programa en la radio. Sí, un gran programa. Febe. Dice, gracias, merci. De res. Ay, qué bueno. ¿Qué nos cuentas de la orden que hay? Pues la orden, te cuento así un poco, no por encima, pero sí, digamos rápidamente, lo que tenemos previsto para el día 21. El día 21 vamos a hacer un macro recital que le hemos puesto de nombre Primer Encuentro Poético Somos Poesía. Somos Poesía todas las personas que participaremos, todos los poetas, rapsodas o gente que no va a recitar, no compone, pero está con nosotros ayudándonos en la parte técnica o la parte de ayudar a poner, quitar sillas y echar una manita en todo. Todos somos poesías. El recital lo vamos a hacer 35 personas de varias provincias de la Comunidad Valenciana y esperamos que sea un recital
muy, 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 muy bueno y muy espectacular. En el intermedio vamos a tener la actuación de una cantante, una mujer de Mislata, que se llama La Rocheta de Mislata, que canta albaes y canciones tradicionales valencianas con una voz impresionante. Va a ser, digamos, uno de los platos fuertes, que va a ser en el intermedio. Y luego vamos a tener dos partes. La primera, que será la correspondiente a todos los poetas de Valencia y Mislata, Valencia y sus pueblos cercanos, y luego la segunda parte, que será la que harán entre las personas que vienen de Alicante y los pueblos cercanos. Va a ser, esperamos, un gran evento, pero a ese evento, como decía y he dicho ya también en otras ocasiones, no se puede hacer solamente un evento de poesía en el que lleguemos, nos sentemos y digamos, venga, vamos a recitar. No, así no se hacen las cosas. Así que, primero, vamos a tener una comida de hermandad en el que nos juntaremos en un bar cercano, un restaurante cercano, al cual ya hemos evidentemente contratado, y nos haremos pues una buena comida como toca. Y si no pasa nada, será seguramente algo de entrantes y luego como plato principal paellita, claro, que es lo que toca aquí en Valencia. Luego tomaremos una copita con la sobremesa, porque eso hay que hacerlo, la sobremesa hay que hacerle, además cuando llegas a cierta edad y no puedes echar la siesta a la sobremesa, es algo que es casi sagrado. Y después de la sobremesa, pues ya iremos a hacer el recital. El recital se va a hacer en un lugar muy emblemático de Mislata, está en la frontera entre Mislata y Valencia, y casi diría que un pedacito está en Mislata y otro pedacito está en Valencia, que se llama La Fábrica. La Fábrica es un edificio muy moderno, un edificio municipal muy moderno, que tiene muchas salas, que tiene un bar también, restaurante no, un bar. Y una de las salas, que es donde vamos a estar, es impresionantemente grande, está acondicionada, muy bien acondicionada, con todos los elementos que hacen falta, ya no solamente megafonía o una tarima, sino cualquier cosa que puedas imaginar. Tiene las salas, están muy bien acondicionadas, y se llama La Fábrica porque está a espaldas de lo que en su día, fue la fábrica Payá. Y la fábrica Payá... ¿La de juguetes? No, eso pregunta todo el mundo, que si era la de juguetes. No, pero es que habían dos fábricas Payá. Una era la de juguetes, la de Ibi, que por cierto me parece que ya no hace juguetes, o desapareció. Y esta que es Payá hacía papel de fumar. Ah. Y también desapareció. Hace ya mucho tiempo que dejó de fabricar. Ahora la fábrica está parada, pero a espaldas suyas el municipio creó este complejo sociocultural, y por la proximidad a la fábrica le puso pues eso, La Fábrica. Y ya digo, es un edificio muy moderno, modernista, que es muy grande, y ahí haremos el recital. Mira, recital, te están, como he dicho antes, dando un dato. Héctor, desde España, desde Alicante, dice: la fábrica de juguetes de Payá, que está en Ibi, sigue abierta. Sí. Y el horario es de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde. Perfecto. Mira cómo te siguen. Yo, con respecto a los juguetes, como ya hace años que dejé de jugar con juguetes, y mis hijos también hace años que dejaron de jugar con juguetes, y no tengo nietos, y los sobrinos más cercanos también están ya dejando de jugar con juguetes, todo lo que es referente a los juguetes está un poco, en mi mundo, un poco atrasado. Ya. Entonces, había también una fábrica de juguetes que era Rico, que sí, de la cual yo tuve juguetes, y me acuerdo de uno que me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Pero bueno, ahora también, si tuviera que decir, no sabría si Rico existe o no existe, o ha cerrado. Pero bueno es el dato que nos han dado, que la fábrica Payá continúa, y que continúe seguramente haciendo buenos juguetes. ¿Te puedo también dar un recuerdo que había una fábrica que era Hyper, que hacía los Juegos Reunidos. No sé si tú te acordarás que en España tuvo un boom los Juegos Reunidos. Y bueno, pues ahora tampoco sabría decir si está abierta o está cerrada. No, lo que quería decirte de la fábrica Payá, tuve la suerte de conocerla en Ibi, he estado en la fábrica,
su juguete eran el típico juguete, ¿te acuerdas de hojalata? El típico trencito, los autitos. Bueno, fue el creador también del tren de Oriente Express. Hizo chapas de publicidad. Bueno, me atendieron muy bien, la verdad que me había emocionado, ¿no? Fue una cosa... Y doy gracias de que este tipo de negocio, de fábrica, sigan, porque hacen los juguetes con numeración, ¿no? Para coleccionistas, pero sobre todo para la tradición, porque tienen para que la gente vaya a ver como un museo. Fue muy muy bonito, pero bueno, fue un dato, ¿no? Por eso cuando dijiste, me parecía que en cambio era la otra fábrica. Pero la fábrica, la fábrica que tú estás hablando es un restaurante que está en Valencia, atrás del mar, es decir, tiene el mar o de frente o detrás, ¿no? No, lo que tiene detrás es el río, el cauce del río viejo, el que ya no lleva agua. Y la fábrica está en la calle de San Antonio, en Mislata. Es una fábrica bastante grande, lo que era la fábrica Payala de papel de fumar. Ahora no funciona, como digo, pero a espaldas está la parte que está entre Valencia y Mislata. No sabría decir exactamente dónde se diferencia, porque la parte donde se entra a Mislata, donde está la rotonda, sí que se diferencia porque como en casi todos los pueblos aquí en España han puesto una rotonda y en la rotonda ponen el nombre del pueblo, o sea que sabes dónde entra porque te lo ponen, así de simple. Pero eso es en la entrada principal, donde está el edificio este moderno que digo que he construido, eso ya no es la entrada principal, está a un lateral del pueblo. Y entonces ahí ya no sabía decir si está todo en Mislata o si pilla algo de Valencia. Pero bueno, pues en cualquier caso es un edificio muy moderno, ya digo, de corte muy modernista, con unas salas muy grandes, muy amplias, y todas, bueno, pues como se hacen ahora, con mucha madera, con mucha, bueno, pues muy bien. Qué bonito. Pero bueno, la van a pasar bien y aparte, bueno, tengo que decir al público que comer una paella en Valencia es el máximo. El no va más. Y después, como dices tú, después el cafecito y la copa, eso no tiene que faltar. Claro. Y además, si quien nos está escuchando va a venir a Valencia, en cualquier parte que llegue a un restaurante comerá buena paella. Pero hay sitios donde tienen más fama que otros para comer paella. Y en Valencia, exactamente, si se quiere comer una paella, por lo menos una paella con fama, aparte de que esté buena, tiene que ir al Palmar. En el Palmar realmente es donde hacen unas paellas de las que son para quitarse el sombrero. En Valencia, cerca de la playa, también hay sitios muy clásicos como la Marcelina o la Pepica, que son restaurantes muy antiguos de los que se cuentan los años por cientos y que también tienen muy buen servicio y muy buenas paellas. Pero realmente, si alguien me preguntara y yo tuviera que decirle ¿dónde? Al Palmar, sin dudarlo al Palmar. Mira. El Palmar, por si alguien no lo sabe, que seguramente a lo mejor no lo sabrán, es una isla que hay en la Albufera de Palencia. Y esa isla se accede a ella mediante un puente bastante pequeñito y de corte románico. Sí. Así más o menos con piedras y estas cosas, está muy bonito. Y dentro de la isla, que por cierto es muy pequeñita, casi toda está llena de restaurantes. Y en cualquiera de ellos hay, bueno, paellas geniales. Hay uno que no recuerdo el nombre, si no lo diría, que es nada más bajar el puentecito este que digo, así de corte románico, con piedras, hecho muy laboriosamente, ¿no? Con ladrillo, estas cosas. Que nada más bajar el puente a mano derecha es un restaurante que es enorme, es inmenso, es grandísimo, está siempre lleno a la hora que quieras ir y ahí hacen verdaderamente unas paellas que cuando comes una paella ahí ya las demás las encuentras que no son la misma paella. Bueno, hemos hablado de gastronomía, pero a ver, ¿cuál es la paella que más te gusta? ¿De conejo, de pollo, de marisco o te gustan todas? Bueno, el arroz en general, me gusta todo. Pero cuando es paella, me gusta la paella que es la típica, que es solamente con pollo. Paella con pollo, garrofón y poco más, no lleva nada más. Luego hay quien le echa verdura, y luego se le puede echar conejo, sí. Luego se le puede echar muchas cosas, luego está la paella de marisco, luego está la paella mixta que lleva
pollo, conejo y marisco, y luego está quien dentro del recipiente de la paella le echa cualquier cosa. Entonces, desde una buena paella que es con pollo y arroz y un poco de garrofón y poco más, hasta donde quieras. Yo, si tengo que elegir una paella solo con pollo, arroz y garrofón, y que no sea más alta de un dedito. Cuanto más alta sea, peor sale la paella. Exacto. Tiene que estar como mucho un dedito para que esté dentro seca y bien. Y eso es una paella buenísima. Totalmente de acuerdo contigo. Es un dedito, y después lo más rico de la paella, al menos para mí, porque me fascinaba el rascar la paellera, quitar el arroz que se quedaba ahí tostadito, crocantito. Ah, qué rico, qué rico. El socarrat, que se llama aquí en Valencia. Exacto. El socarrat. Me haces acordar muchas cosas, Juan, la verdad. Pues el socarrat, cuando hay una paella que se come en medio de la mesa y todos comen en la paella, porque una costumbre, una tradición, en Valencia no es comer la paella en los platos, sino comer la paella dentro del recipiente, que también se llama paella, donde se hace. Entonces cada uno va cogiendo de su lado, va cogiendo el arroz, la carne, si quiere, se la va comiendo al tajo, y si no, la echa en el medio de la paella y sigue comiendo. Y cuando llega un momento dado, que más o menos por el centro, un poquito más centrado, es donde empieza el socarrat. Bueno, pues cuando llega el socarrat, ahí, a quien le gusta, verdaderos palos por coger el socarrat, porque está buenísimo. Sí, sí, sí. Como se dice en mi país, para rechuparse los dedos, de rechupete. Ahí estamos. Bueno, te dejo seguir, que ya hemos hablado hasta de cocina, qué bueno. No, bueno, estaba todo contado sobre lo que vamos a hacer, y luego, pues si llegamos a hacerlo, pues ya te cuento un poco más cuando esté hecho, porque seguro que cuando se haga, pues habrá alguna anécdota que contar y alguna cosa que contar. Si quieres, vamos a lo que tenemos, y cuando acabe, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, la contesto si la sé. Bueno. Y cuando acabemos de todo esto, poner el primer capítulo y poner el turno de preguntas, si nos sobra algún tiempo, ya te comento alguna cosa más, y si no, por lo menos ya tenemos el capítulo hecho. ¿Te parece? Sí, lo que te iba a preguntar, el año pasado, esto se hizo en Albacete, ¿verdad? ¿El qué? Esta comida que van a hacer. Creo que ustedes la hacen un año, ¿no? O voy confundido de reunión, de encuentro. No, bueno, nosotros hemos ido a muchos encuentros y certámenes. Hemos estado en Alicante, hemos estado en Elche, hemos estado también en Murcia, hemos estado en muchos sitios, pero exactamente no, porque lo hemos organizado nosotros y es la primera vez que se va a hacer. Vale. Es el primer encuentro poético Somos Poesía. Entonces hemos intentado, o queremos intentar, instaurar un nuevo recital a nivel primero provincial, autonómico de Valencia, y luego cuando se consolide, si se consolida dentro de 2, 3, 4 años, pues ir ampliando un poquito más y salir un poquito más fuera y convidar a la gente de otros sitios de fuera de España, perdón, de fuera de la Comunidad Valenciana o de fuera de España si quisieran venir. Pero esta es la primera vez que se hace. Esto no hemos ido a ningún sitio para hacer Vale. Lo que vamos a poner era el primer capítulo de Los Templarios, ¿verdad? Sí, vamos a poner el primer capítulo de una serie de 3 capítulos que he realizado para aquí, para el programa, para Cambalache, en los cuales, digamos que de alguna manera he contado en el primero lo que fue el principio de los templarios, el porqué de los templarios y cómo se desarrolló todo el tema para que los templarios pudieran llegar a formar una orden y cómo fue subiendo la orden hasta llegar a un estatus, a un nivel. En el segundo, que los tendremos el próximo programa, sí, aproximadamente lo que cuento es cómo la orden se estableció, cómo la orden llegó a ser lo que fue, llegó a ser incluso temida por reyes, por el poder que había tenido y que seguía teniendo la orden de los templarios. Y en el último capítulo, en el último episodio, lo que intento plasmar es desde ese nivel de poder que tenían los templarios, como ya digo, que incluso los reyes le tenían miedo
por eso la disolvieron, porque el rey Luis tenía miedo, y pues tenía miedo, pues influyó sobre el Papa Clemente V, que era un papa, parece ser un tanto flojo y moldeable, y la disolvieron. Bueno, pues en el último capítulo hablo un poco de eso, de la disolución y de las consecuencias que tuvo la propia disolución de los templarios, porque incluso cuando se disolvió, como sus riquezas eran impresionantes, hubieron muchas órdenes que querían quedarse con el botín, que querían quedarse con todo, pero no fue así, fue un poco repartido. La orden de Montesa se llevó bastante y bueno, pues cada una ya intentó pues llevar lo que pudo. Y para estos 3 capítulos cuento con la inestimable ayuda de un hermano de la orden, exactamente de la Orden Católica del Templo, que es el hermano Carlos Mifsud, hasta hace muy poquito preceptor de la orden, y ahora se ha tomado unas vacaciones, por decirlo de alguna manera, porque ha estado muchos años al pie del cañón y ahora pues requiere un momento de relax y de tranquilidad. Pero bueno, aunque no tenga el cargo, sigue siendo una pieza fundamental dentro de la orden y tiene un bagaje cultural, sobre todo los conocimientos de la orden, también muy amplios. Entonces he contado con él en los 3 capítulos para que él también nos dé su perspectiva, nos dé su punto de vista y nos dé esos comentarios expertos con respecto a los temas que estamos tratando. Bueno, vamos a poner la primera parte de los templarios, no se lo pierdan, son 3 capítulos y vamos por el primer capítulo, así que vamos con ellos. Venga. Queridos amigos radioyentes de esta sección Cita con la Orden, dentro del gran programa Cambalache Internacional, lo que la verdad esconde, dirigido por nuestro amigo Marco Iacobelli, bienvenidos a esta serie de programas, 3 en total, que a petición de nuestro director Marco Iacobelli voy a realizar sobre la Orden del Temple. En estos 3 programas intentaré dar unas pinceladas de lo que fue y en la actualidad es esta gran orden que ha marcado a fuego la historia y sobre la cual tenemos historia y leyenda casi a partes iguales. Para la realización de estos programas contamos con la inestimable ayuda del hermano Carlos Mifsud, preceptor de la Orden Católica del Templo, también conocida como OCT, al cual le he realizado una serie de preguntas con respecto a esta orden sin par que es la Orden del Temple. Así que, queridos amigos y radio oyentes, comencemos por hacer un poco de historia. A finales del siglo X, la religión cristiana introdujo en el mundo armado del medievo ideas como la paz de Dios o la tregua de Dios, que orientaban el ideal de caballería hacia la defensa de los más débiles, incluso pudiendo utilizar la fuerza para defender a la Iglesia. Muchos años antes, a final del siglo IX, el Papa Juan VIII dio pie a esto al declarar que aquellos que murieran en el campo de batalla luchando contra el infiel verían sus pecados perdonados. Es más, se equipararían a los mártires por la fe. Así, personajes como Pedro de Amiens, llamado el Ermitaño, predicaron a una muchedumbre sin preparación militar y sin una buena infraestructura la recuperación de los santos lugares, pero preso de sus propias palabras, murió a orillas del río Bósforo sin conseguir nada de provecho. El sentir religioso se manifestaba en las peregrinaciones, pero a principios del siglo XI
Roma paulatinamente fue sustituida como ciudad de peregrinación en pro de otras como Santiago de Compostela y Jerusalén, que se convirtieron en los nuevos santos lugares, los cuales tenían algunos peligros como los salteadores de caminos, el cobro de los portazgos de los distintos reinos y los ataques de los animales. Mas en 1076, Jerusalén es conquistada por los turcos selúcidas, llamados así por su líder Seluk. Ante esto, el emperador bizantino Alejo I Comneno pide ayuda al Papa Urbano II, el cual convocó el Concilio de Clermont, realizado en la ciudad de Clermont-Ferrand en noviembre de 1095. En él se expusieron los peligros que aquejaban a los peregrinos que iban a Jerusalén, y el Papa Urbano II propone la que constituyó la primera peregrinación armada a Tierra Santa, es decir, la llamada Primera Cruzada, con la que se pretendía rescatar Jerusalén del poder musulmán. Numerosos nobles y señores acudieron al llamamiento del Papa y lucharon en la Primera Cruzada, conquistando Jerusalén en 1099, creando el Reino de Jerusalén, del que Balduino I fue su primer rey en 1100. Tras la Primera Cruzada, un valeroso grupo de 9 hombres encabezados por el francés Hugo de Pins, junto al flamenco Godofredo de Saint-Adhemar, deciden fundar una orden para defender los santos lugares y los peregrinos cristianos que viajaban a ellos. El rey Balduino I vio con buenos ojos la creación de esa orden, pues necesitaba organizar el reino de Jerusalén y no disponía de demasiados recursos para la protección de los caminos. El rey concedió a estos caballeros, junto con sus equipos, un lugar donde acomodarse en su propio palacio, que era la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el interior de lo que en su día fue el recinto del Templo de Salomón. Y tiempo después, cuando el rey Balduino I abandonó la mezquita para fijar su trono en la Torre de David, todas las instalaciones del antiguo Templo de Salomón pasaron a los templarios, que de esta manera adquirieron no solo su primer cuartel general, sino su nombre, denominándose la Orden del Templo. Así, en 1118 fundan una orden monástica cuya finalidad única inicial fue la de salvaguardar a los peregrinos que acudían a los santos lugares. Los 9 caballeros fundadores de la orden fueron Hugo de Pins, Godofredo de Saint-Adhemar, Godofredo Bissol, Payen de Montdidier, Archambault de Saint-Agnat, Gondomar, Andrés de Montbard, Hugo de Campagne y Jacques de Rosal. El rey Balduino I envió cartas a los reyes y príncipes más importantes de Europa, conminándolos a que prestasen ayuda a la nueva orden, la cual fue muy bien recibida no solo por el poder político, sino también por el eclesiástico, ya que fue el patriarca latino de Jerusalén, Garmón de Picquigny, la primera autoridad eclesiástica que la aprobó canónicamente, imponiéndoles la regla de San Agustín, utilizada por los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. En 1128, Hugo de Pins obtiene permiso del rey Balduino II para oficializar la orden. Así, la orden fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica el 13 de enero de 1129 durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de esa ciudad en el noreste de Francia. El abad San Bernardo de Claraval asistió al concilio y fue uno de los redactores de la regla de la orden,
basada en la regla cisterciense de San Benito, que era la regla de San Bernardo, abandonando así la regla de San Agustín. La nueva regla era muy dura, siendo esta la primera regla propia de la orden de la que se tiene constancia. Constaba de un acta oficial del concilio y de un reglamento de 75 artículos. Una vez redactada, fue entregada al patriarca latino de Jerusalén, Esteban de la Ferté. La orden tuvo una importante ayuda en San Bernardo de Claraval, pues este era sobrino de André de Montbard, quinto gran maestre de la orden y fundador de la misma, y además primo por parte de madre de Hugo de Pines, esforzándose por ello en extremo para dar a conocer la orden entre sus altas influencias de Europa y sobre todo en la corte papal. En este momento adoptaron como vestimenta el hábito blanco de la orden de los cistercienses. A pesar de lo austero y rígido de su regla monástica, numerosos hombres quisieron pertenecer a ella, la cual comprendería 4 categorías de hermanos: caballeros o fraters militiae, que eran combatientes, hacían votos perpetuos, su pelo debía ser corto y la barba hirsuta y descuidada. Los escuderos o fraters sirvientes, que eran combatientes y constituían una caballería ligera. Los capellanes o fratres capellanis, que eran no combatientes y estaban investidos de las órdenes sacerdotales para ejercer su ministerio ante las necesidades espirituales de la orden. Y por último, los grajeros, que eran no combatientes y estaban encargados de administrar sus posesiones. Y además de estas 4 categorías principales, estaban los sargentos, criados, artesanos y afiliados, que eran caballeros casados que se aceptaban en la orden, pero no podían residir en las casas comunes de la misma. La mayoría de los historiadores coinciden en que los caballeros templarios realmente fueron los iniciadores de las órdenes militares, siendo el modelo que siguieron posteriormente otras órdenes. Entre sus cualidades encontramos que se enfrentaban a la muerte con indiferencia. Siempre eran los primeros en atacar y los últimos en retirarse del campo de batalla. Y en caso de ser hechos prisioneros, tenían prohibido que se ofreciera ningún pago por su rescate, rechazando con desprecio su libertad a cambio de la apostasía. Tras el concilio de Troyes, 5 de los 9 caballeros de la orden, encabezado por Hugo de Pines, recorrieron toda Europa en busca de donaciones y alistar caballeros en la orden, la cual creció rápidamente en tamaño y poder. Militarmente, disponían de los guerreros mejor adiestrados que participaron en las cruzadas, mientras que los miembros no combatientes gestionaban una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. En 1130, San Bernardo de Claraval elogia a la nueva orden y consagra a los templarios en su libro el Liber ad Milities Templi de Laude Novae Militiae, obra con la que pretendió aumentar la moral de los caballeros templarios en ciernes en Jerusalén. En 1134, la ratificación del testamento del rey Alfonso I de Aragón, llamado el Batallador, en el que deja su reino y señoríos a los templarios, sanjuanistas y sepulcristas, es revocado por los nobles aragoneses, pues no estaban de acuerdo con ese reparto, los cuales entregaron la corona de Aragón al rey Ramiro II, llamado el Monje, aunque hicieron numerosas concesiones a las órdenes, tanto de tierras como de derechos comerciales, para acallar a estas. El Papa Inocencio II,
con la bula Omne Datum Optimum de 29 de marzo de 1139, aprueba la regla y concede a la orden protección papal, haciendo que quedara exenta de la obediencia de las leyes locales. Esto significó que los templarios podían pasar libremente a través de todas las fronteras. No estaban obligados a pagar impuestos y estaban exentos de toda autoridad excepto la del Papa. Ahora vamos a pasar a escuchar la primera parte de la entrevista que le he hecho a nuestro amigo el hermano Carlos. En esta primera parte de la entrevista nos comenta un poco el nacimiento y el éxito de la Orden del Temple. Vamos con ella. Queridos radio oyentes, dentro de estos programas que estamos realizando con respecto a la Orden Templaria desde sus inicios hasta el día de hoy, hoy contamos con el hermano Carlos, que es el preceptor de la Orden Católica del Temple, que ha tenido a bien dedicarnos unos minutos para que podamos tener sus opiniones, que son muy valiosas. Yo considero que son muy valiosas con respecto a la Orden Templaria. Debo decir que el hermano Carlos es amigo mío, muy amigo mío, y que todas sus opiniones yo las respaldaré al 100%. Querido hermano Carlos, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias, Juan Benito. Muy bien. Ante todo, gracias por contar conmigo y por esta amable introducción. Que sepas que es mutuo el afecto. Y vamos a empezar por hacer una pregunta que casi es perceptiva. ¿Cómo definiría usted a la Orden del Temple, a la Orden Templaria? Bien, la Orden del Temple hay que tener en cuenta que lo que nos ha llegado ahora hay que posicionarlo. No es lo mismo el presente en la actualidad y nuestra situación en el siglo XXI. Y hay que ponernos en el sentir de la evolución que estaba viviendo el mundo en aquella época. Estamos hablando del siglo XII. En el siglo XII el cristianismo está siendo acosado fuertemente y hasta la fecha hay ya unas órdenes militares y religiosas, pero que no cumplen una determinada función, que es la seguridad, digamos, de las posesiones cristianas o simplemente del territorio. Creo que esto es lo que en sí va a definir y va a marcar muchísimo luego a posteriori todo el devenir. Ya existía la Orden de San Juan de Dios del Hospital o de Malta, en la cual su función era el mantenimiento, de los enfermeros, de los enfermos, los hospitales, pero sobre todo de la nobleza desplazada, digamos, en las tierras en Jerusalén. Y luego también está la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, pero que en sí lo que custodia es en sí el sepulcro. Esto deja un poco desprotegido todo lo que es el gran territorio de Jerusalén ante una fe tremenda que está llevando muchísimos miles de cristianos en peregrinaciones constantes a Jerusalén, y ante una grandísima desprotección por todo el pillaje que había antes de llegar a Jerusalén, pues resulta que nace no solo por el pillaje, sino por el cuidado de los templos que también eran atacados, nace este grupo de hermanos que deciden marchar a Jerusalén para dar y crear esta seguridad. Por lo tanto, es lo que llega hasta nosotros, que nace como una orden que cuida o vela por el camino de los peregrinos. Y no solo es esto en sí, sino que lo que consiguen es garantizar desde el principio del viaje de estas familias que iban a Jerusalén, y que cuando llegasen, iban a tener no solo durante todo el trayecto un cuidado o unas atenciones necesarias, sino también por el cuidar y el velar por la seguridad de sus vidas. Entonces, sí, diríamos, es esto que es lo que ha llegado hasta la fecha, ¿no? Proteger los caminos de los peregrinos y templos. Así es, de hecho. A grosso modo.
la Orden de los Templarios es la primera orden que se creó puramente militar y no a la sombra o al amparo de una orden religiosa. Hermano Carlos, Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál piensa que fue la clave del éxito de los Templarios? Bien, aquí hay muchas, se ha escrito muchas novelas, ¿no? Se han escrito muchas, se ha elucubrado muchísimo. Yo diría que el éxito precisamente es que por primera vez se monta una fuerza capaz de hacer frente militarmente unida, uniendo a toda la cristiandad. Hay que volvemos a posicionarnos. El Islam está acosando muchísimo, está en pleno furor y están como en su tierra, ¿no? Luchan en su tierra. Entonces está claro que han sido ya varios papas los que han llamado a las armas, y es en esta orden precisamente en la que se encuentra un ejército capaz de hacer frente, frenar y defender no solo las pillerías, como hemos dicho al principio en su fundamento, ¿no? Cuando atacaban a los peregrinos, a las grandes caravanas de peregrinos, ¿no? Sino que se gesta, digamos, como el primer ejército regular que no depende de un rey o de un monarca, sino que obedece a toda la Iglesia y por lo tanto es respetada por todos aquellos reinos cristianos, lo que le da una fuerza tremenda cara al oponente que en aquel momento es el Islam. Creo que ese es en sí el gran éxito que tiene, pues que todos los reyes de la cristiandad van a ayudar a esta orden. Están comprometidos, muchos incluso cediendo a la orden a sus hijos. Hay que tener en cuenta que la orden en principio se forma por una nobleza baja, y cuando decimos nobleza baja o media nos referimos a que no son en principio los reyes, sino sus segundos o terceros hijos, que de una forma digamos directa, al comprometerse con la orden, digamos que tienen como una carta blanca o beneplácito en ocasiones por el Papa, y van a ser mejor vistos y con un trato especial, por el sacrificio de estos monarcas. En muchas ocasiones esto es lo que va a ocasionar también enfrentamiento luego a posteriori de estos reyes, que quizás lo hablemos en un ratito. Sí, ahora de reyes va la siguiente cuestión. Como todos sabemos, la corona francesa tuvo mucho que ver con la desaparición de los templarios, con la disolución de la orden de los templarios. Si el rey Felipe IV hubiera pagado a los templarios la deuda económica que tenía, sobre todo la que contrajo con su abuelo el rey Luis IX para pagar su rescate, ¿los templarios hubieran podido continuar existiendo o de todas maneras estaban condenados a su desaparición? Bien, en mi humilde opinión, y no hablo ni como orden ni como, vocal de nadie, ¿no? Ya que muchos vamos a tener diferentes criterios de valor, yo pienso que estaba predestinada a desaparecer. El poder que había conseguido hasta la fecha el Papa, con un ejército mayor que el de ningún rey cristiano, convirtió al Papa, y eso se ve a posteriori, en el escalado que hubo, en muy poco tiempo, de cese, dimisiones o muertes súbitas de algunos papas, ¿no? Estaba predestinada a desaparecer, ya que se había convertido en el ejército. Los templarios, a su desaparición, ahora no recuerdo bien en qué libro, pero hay unos manuscritos, unas cartas en las que se cuentan que, se llegaron a contar unas 11.000 lanzas. Esto quiere decir, las lanzas las solían llevar, no lo tengo claro si serían lanzas de caballeros, lanzas de infanteros, pero lo que está claro es que estábamos hablando de un potencial ejército que daba miedo al más fuerte de los países en el medievo. Exacto, de cualquier manera claro. Lo que tenemos que tener muy claro es que llegó a ser una potencia militar tan fuerte que rivalizaba con los propios ejércitos de los países, de los reyes, y estos reyes les tenían mucho miedo. Por lo tanto, es
esa opinión, esa humilde opinión que has dado diciendo que es posible que estuvieran condenados a la desaparición, igual no está desacertada, puesto que cuando a un rey, cuando a una persona le hace sombra quien sea, y en este caso eran los templarios, pues evidentemente se sienten amenazados. Así es. Vamos a avanzar y digamos que en 1312 disolvieron la Orden del Temple, pero nació la leyenda de la Orden del Temple. A día de hoy, ¿hay más leyenda que historia o más historia que leyenda? Pregunta muy difícil, dependiendo quién la oiga, supongo que tendrá criterios muy diferentes en su opinión. Yo pienso que actualmente hay muchísima leyenda y esto ha llevado a que a fecha de hoy quizás estemos viviendo un esplendor de búsqueda de la historia gracias a la leyenda. Esto no sabría decir si hay más o menos. Creo que hay agrupaciones muy preparadas que están haciendo una constante búsqueda de investigación sobre el temple, sobre su historia, intentando buscar la historia real, apartándolo de la leyenda. Pero indudablemente esto se ha dado gracias a que ha existido hasta fecha de hoy una leyenda que los ha hecho inmortales. En cualquier caso, hermano Carlos, ¿estarás de acuerdo en pensar que historia y leyenda van muy unidas de la mano y que a veces se hace casi imposible distinguir qué es una cosa y qué es otra? Así es, totalmente de acuerdo. La leyenda ha mantenido viva en muchísima gente durante siglos. Vamos a ver, podemos hablar desde... y duele, y a mí me duele, ¿no? Hay gente que le duele, pero vamos a hablar, por ejemplo, una agrupación muy conocida por todos, como son los masones. Los masones nacen en el siglo XVIII y nacen con un escalafón, que esto también ha sido partícipe de aumentar más la leyenda, ¿no? De que en sus grados se nombran los caballeros templarios. Estamos hablando de una institución que se gesta al principio, digamos, de la época moderna, ¿no? El siglo XVIII, una gran revolución de grandes pensadores, filósofos, en donde el hombre se da cuenta de que independientemente de los poderes que llevan el mundo, se puede hacer, digamos, una selección de individuos que dirigen a los grandes pensadores de estos otros países, haciendo en sí, bueno, pues la masonería. Y en su escalafón tenemos en el grado 33 el caballero templario, y hoy por hoy son muchísimas, por no decir miles, las logias por todo el mundo que siguen hablando, quizás apropiándose un poco de estos grados, ¿vale? Que no tuvieron nada que ver, y no hay ninguna justificación ni documento que diga que, bueno, pues que hay una sucesión o que haya, digamos, un vínculo que una a la masonería con el temple. Sin embargo, ahí está. Quiero decir, puede ser la leyenda que ha hecho que se intente emular determinado poder y que se haya cambiado, digamos, el ejército de la espada por la política y la diplomacia, posiblemente. Por eso te digo que creo que ha llegado tan lejos el mito y la leyenda del temple que se intenta emular en grandes sociedades de poder, como es en este caso la masonería. Así es. Y con esto tenemos que agradecer a nuestro querido amigo el hermano Carlos, como decía al principio, preceptor de la Orden Católica del Temple, que nos haya concedido estos minutos, que haya alumbrado luz a estos programas que vamos a dedicar a la Orden del Temple, y simplemente ya darte las gracias. Ahora te hablo de tú ya como amigo, darte las gracias. Por supuesto. Y nada, pues quedo totalmente a tu servicio. Igualmente, hermano, un fortísimo abrazo y siempre las gracias a ti. Estoy a vuestra disposición para cuando necesitéis o queráis. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias. Y tras esta parte de la entrevista, concluye este primer programa dedicado a la Orden de los Templarios. En un segundo programa
comenzaremos hablando desde el punto de vista de España. Hasta entonces, tened todos una buena vida. Bueno, Juan, increíble el material que has preparado juntamente con la persona que te acompaña. Esto es un material histórico, un material que hay que guardarlo y tenerlo bien. Y aparte para que la gente no sepa, porque lo que eran los templarios, lo que siempre tú has venido explicando. Mira, acá te manda saludos Franco desde el Chiringuito Argentino, dice muchas gracias, espero el segundo capítulo. Claro que sí, Franco, es uno de los que amante de los templarios. Pues claro que sí, enseguida vendrá, cuando menos te des cuenta, ya está ahí el segundo capítulo, y si a este te ha gustado, el segundo capítulo también te va a gustar, porque ahí, como decía antes, se plasma un poquito el esplendor, ¿no?, a que llegó la Orden de los Templarios. Y eso seguramente que si a Franco le gusta lo va a disfrutar, pero incluso a las personas que no le gusten demasiado o a lo mejor no hayan escuchado hablar de los templarios, que ya es raro, seguramente le gustará, porque los templarios es que fueron una orden realmente que marcó escuela, marcó un antes y un después. De hecho, las órdenes que vinieron después de los templarios, todo lo que fueron las estrategias militares, se las copiaron totalmente a los templarios. Los templarios iban abriendo camino. Es que fue realmente... Duraron poco tiempo. Un año o dos menos de 200 años. O sea, unos 200 años. Pero en el tiempo que estuvieron, realmente crearon escuela. Es algo increíble. ¿Queda algo más? ¿Quieres hacer algún comentario más? No, solamente si hay alguna pregunta por parte de nuestros oyentes y sé la respuesta a contestarla. Y si no, pues nada, pues ya será esperar a que venga el segundo capítulo y ya el próximo programa hablamos de más cosas. Claro que sí, la gente yo creo que se quedó ahí escuchando y bueno, ya lo dejamos para la segunda parte, a ver si llega algún comentario, como siempre a veces llegan en retraso y nosotros estamos acá para atenderlos. Juan, gracias en serio por este maravilloso programa. Agradecerte tu espacio, tu cita con la orden y nos sentimos la semana próxima. Siempre es un placer estar aquí contigo, Marco, y con todos nuestros radioyentes, y ya sabes que bueno, pues que la semana que viene estaremos aquí a pie de cañón. Un abrazo.